Y vamos a comenzar en esta mañana con una oración. Padre Celestial, te damos gracias en este tiempo por la oportunidad de estar aquí en tu casa, para poder escuchar tu mensaje, para poder escuchar tu palabra. Yo te pido, Señor, por favor, que tú me utilices a mí como una herramienta adecuada y correcta para poder transmitir lo que tú tienes para nosotros en esta mañana, y que mis hermanos todos juntos podamos nosotros estar atentos, podamos estar despiertos. Quita toda distracción, todo sueño, toda pesadez que nos impida escuchar con total atención tu palabra. Bendice cada minuto de este mensaje y que tú, Señor, puedas transmitirnos tu poder, que puedas transmitirnos tu palabra en esta mañana. Te quiero pedir, por favor, me utilices como una herramienta adecuada y que mis hermanos y yo seamos bendecidos. En tus manos nos encomendamos, bendito Señor, en el nombre de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén. Así que el mensaje de esta mañana tiene por título Dios en un pesebre, y como estábamos ya mencionando hace unos minutos atrás, vamos a estar hablando acerca de José y de María, dos personajes o dos personas que encontramos en la Biblia, a quienes se les encomendó la tarea de cuidar al Señor Jesús en sus primeros años aquí en la tierra. Fueron sus padres, en este caso María fue su madre biológica y José fue su padre adoptivo. Y vamos a estar hablando de estas dos personas, pero primero que nada tenemos que recordar que la Biblia, este libro como tal para nosotros los creyentes, es un relato de la creación. Eso lo encontramos en Génesis, y también es un relato acerca de la caída de la humanidad. También lo encontramos en los libros de Génesis, en el capítulo 3. Y después en adelante se va a convertir la Biblia en el plan de redención que Dios tiene preparado para su pueblo. A través de toda la Biblia nosotros vamos a ver ese plan que se va cumpliendo poco a poco en la vida de la gente que el Señor va eligiendo, como el Señor elige primero manda llamar a Abraham, después a Isaac, a Jacob, y cómo a través de esa descendencia el Señor va cumpliendo y estableciendo su plan de redención para finalmente ser completado en la cruz, cuando el Señor Jesucristo murió para darnos el perdón de nuestros pecados y para darnos una nueva vida en Él. Y como la Biblia nos marca, el Señor Jesús en la cruz, una de sus últimas palabras, que de hecho hace unas semanas atrás escuchamos durante el sermón de las 7 palabras, fueron: consumado es. Y estas palabras, consumado es, significa todo se ha cumplido, todo lo necesario para que nosotros seamos salvos, todo se ha completado, toda la ley fue cumplida para que nosotros podamos ahora, por medio de la fe en el Hijo de Dios, acceder o ser parte de la familia del Señor. Sin embargo, para que el Hijo de Dios, para que el Señor Jesús pudiera morir en la cruz y de esa manera consumar nuestra salvación en ese lugar, primero que nada tuvo que suceder algo, tuvo que pasar algo de vital importancia, y esto es bastante obvio si se pone a pensar por un momento. Para que el Señor Jesús pudiera morir, Él primero tuvo que nacer. Exactamente, Él primero tuvo que nacer. No hay forma de que Dios pudiera morir en nuestro lugar en la cruz si Él primero no hubiera nacido en un pesebre. Una vez más, no hay manera en que el Señor pudiera morir por nosotros en la cruz si Él primero no hubiera nacido en un pesebre. Ahora bien, la manera en que el Señor se introdujo o vino a este mundo, la forma que Él eligió venir, podemos encontrarla, o puede usted encontrarla con mayor detalle, en dos evangelios: el evangelio de Mateo y el evangelio de Lucas, en los primeros capítulos. En esta semana, dese el tiempo, por favor, para que usted tome esos dos primeros capítulos de cada uno de estos evangelios y pueda leer o releer cómo es que el Señor vino a este mundo. Y en esos relatos vamos a encontrar las diversas piezas de lo que sucedió. El apóstol Pablo, muchos años más adelante, lo va a resumir de esta manera. Anote por favor, como les decía, Gálatas 4, versículo 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Pero aquí vienen algunas preguntas. ¿Cuál es ese cumplimiento del tiempo? ¿Qué elementos se tuvieron que conjuntar para hacer efectiva la venida de Dios con los hombres?
¿Qué situaciones llevaron al nacimiento del Hijo de Dios en un pesebre? Y para poder responder a estas interrogantes vamos a revisar una serie de profecías que nosotros podemos encontrar en el Antiguo Testamento, que se fueron dando a lo largo de los años y que se cumplieron cuando el Señor vino en su primera visita, en su primera venida, cuando el Señor nació. Y la primera profecía que se tenía que cumplir, es decir, lo primero que se cumplió cuando el Señor vino, es que Él tenía que ser descendiente de David. Anote también esto, Jeremías 33:15, es un profeta muchos años antes de que el Señor naciera. Este profeta da esta profecía y dice: en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y haré juicio y justicia en la tierra. Aquí el profeta nos está hablando de que aquel Mesías prometido, aquel Mesías que iba a venir, tenía que ser descendiente de la casa de David. Debemos recordar que el mismo Dios le prometió a David que en su descendencia serían benditas las naciones, entonces, o todas las familias. Entonces, la profecía, pues marca que el Mesías tenía que venir de la familia de David. Y en los evangelios, como les decía, en Mateo 1 y en Lucas 3, podemos encontrar la genealogía del Señor Jesús. ¿Qué es la genealogía? ¿Quiénes fueron de dónde el Señor desciende? ¿Cuál es su línea, digamos, de descendencia del Señor Jesús? Eso es una genealogía. ¿Quién fue su padre? ¿Quién fue su abuelo? ¿Su tatarabuelo? Y así van escalando ambas genealogías, tanto en Mateo 1 como en Lucas 3. Y en ambas se nos presenta al Señor Jesús, al Señor como tal, como descendiente de David. Si algo tienen en común estas dos genealogías, la de Mateo y la de Lucas, es que en las dos genealogías se le presenta al Señor Jesús como descendiente de David. Sin embargo, si usted lo lee en la semana, como les decía, va a encontrar que en estos dos relatos, las dos líneas genealógicas son diferentes. Los nombres no cuadran, solamente, digamos, tienen por ahí a David como un punto de enlace, pero los nombres que presenta Mateo y los nombres que presenta Lucas no coinciden, no son los mismos. Y algunos podrían decir, bueno, ¿es un error en la Biblia? ¿Por qué no coincide Mateo con Lucas? ¿Por qué no son iguales? Estamos hablando de la descendencia de la misma persona, en este caso el Señor Jesús. ¿Por qué no son iguales? Bueno, la respuesta es bastante sencilla. Lo que sucede es que mientras que Mateo traza la ascendencia o la línea genealógica hasta David, del Señor Jesús, por medio de José, quien dijimos que en cierta manera era el padre adoptivo del Señor Jesús, eso lo hace Mateo. Lucas, en su evangelio, traza el camino hasta David, la genealogía del Señor Jesús, por medio de la línea materna, es decir, por medio de la línea biológica, porque, como decíamos también, mientras que José fue el padre adoptivo, María fue la madre biológica. Entonces, tanto Mateo traza una línea como Lucas traza otra línea, pero en las dos líneas se nos deja entrever que tanto por descendencia de madre como por descendencia de padre, en este caso adoptivo, Jesús, el Mesías, descendía de David. Así que realmente esta profecía la estaba cumpliendo, y Mateo y Lucas aquí están dando ese hecho. La profecía se está cumpliendo. La segunda profecía que vamos a ver en esta mañana, otro profeta muchos años antes también la dio, y dijo que gente poderosa iba a visitarlo en su nacimiento. En Isaías 63, el libro de Isaías, capítulo 60, versículo 3, dice esto: y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Y esta profecía se cumple, y debemos recordar que los únicos que fueron a visitar al Señor en los primeros años, cuando el Señor estaba ahí, fueron lo que nosotros conocemos como los magos del Oriente. No eran como tal reyes, pero eran personajes importantes. Y aunque algunos podrían decir, bueno, pero también algunos pastores fueron. Sí, los pastores fueron, pero a ellos les fue anunciado por medio de los ángeles. Pero los únicos que realmente visitaron al Señor en su nacimiento, por decirlo de algún modo, los únicos que realmente estuvieron al tanto y atentos a las señales del cielo y que verificaron que el Mesías había llegado, que el Mesías había nacido, fueron los magos. Y ellos fueron a verlo y a adorarlo en su nacimiento. Entonces aquí esta segunda profecía también se está cumpliendo. La tercera profecía que vamos a hablar en esta mañana es que la Biblia nos dice también en Isaías, capítulo 9, versículo 6, que el Mesías iba a nacer.
Permítame leerles: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado estará sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y esta profecía podría parecer poco relevante. Bueno, sí, es que iba a nacer, ¿y eso qué? Obviamente iba a nacer, es lógico, el Mesías tenía que nacer. ¿Por qué se tenía que profetizar que iba a nacer? Bueno, hay una razón bastante justificable para que el Señor, a manera de profecía, indicara que el Mesías tenía que nacer. Y permítame explicarle: muchos años después de que el Señor Jesús hubiera nacido, cuando Él ya estaba en su ministerio, en cierta ocasión la gente le pregunta si Él era el enviado de Dios, si Él era el Mesías, pero debemos recordar que en muchas ocasiones Él evadía la pregunta, Él no respondía como tal, porque no era el momento para responderlo. Así que, pero en cierta ocasión cuando le preguntan, Él lo afirma, Él lo deja entrever que sí, que Él era el Mesías. Pero la gente que escucha esto no cree. ¿Y sabe por qué no cree? Usted lo va a poder encontrar en el Evangelio de Juan capítulo 7 con mayor tranquilidad. Pero no creen que el Señor sea el Mesías porque le dicen lo siguiente, Juan 7:27. Pero hablando de Jesús, la gente está diciendo, pero sabemos de dónde es decir, la gente sabía de dónde venía Jesús. La gente conocía a su padre, a su madre, a sus hermanos. Dicen, pero sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, el Mesías, nadie sabrá de dónde sea. Entonces aquí podemos ver que una creencia popular, no bíblica, sino una creencia popular, una creencia que tenía el pueblo de Israel, era que el Mesías de alguna manera iba a aparecer simplemente porque sí. Ellos pensaban de alguna forma que el Mesías iba, no sé, a descender del cielo o a aparecer de la nada o simplemente a aparecer. Y entonces por eso es importante que una de las profecías que el Señor dejó establecidas, en este caso a través de Isaías, era que el Mesías tenía que nacer. Por eso la importancia, reitero, de anunciar el hecho de que el Mesías habría de venir por medio de un nacimiento. No que iba a aparecer, no que simplemente iba a descender del cielo, no que una ráfaga de fuego lo iba a traer, no. Él iba a nacer. Y por eso la importancia de esta profecía. La penúltima profecía que vamos a ver en esta mañana nos dice que Él tenía que nacer en Belén. El profeta Miqueas también mucho tiempo atrás dijo esta profecía, Miqueas capítulo 5 versículo 2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde los principios, desde los días de la eternidad. Y esta profecía nos marca el lugar específico del nacimiento del Señor. Y a manera práctica nos deja saber el lugar donde Él iba a nacer, Belén, una ciudad, y a manera simbólica nos deja ver el carácter humilde del Señor Jesucristo. Él no buscó nacer en palacios o en comodidades, Él no se resguardó a la sombra de una familia acomodada o poderosa o de buena posición económica. No, Él vino a este mundo sin espavientos, sin que la gente lo esperara, sin grandes fanfarrias, sin anuncios a todo pulmón diciendo, he aquí el Mesías que ha de salvar el mundo. No, solamente unos cuantos pastores, algunos animales y una pareja de jovencitos que estaban ahí fueron los testigos de la llegada de Dios a este mundo, solamente ellos. Y en esta profecía se cumple que Él habría de nacer en Belén. Y lo último que vamos a ver en esta mañana es que esta profecía también nos dice que Él tenía que nacer de una virgen, en este caso tenía que nacer de María. Isaías capítulo 7, versículo 14 dice esto, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El nombre Emmanuel significa Dios con nosotros, o Dios entre los hombres, para ser más específico, Dios entre los hombres. Y esta última profecía que vamos a mencionar en esta mañana nos remite directamente a María, que fue la madre del Señor y que era virgen, y de una manera indirecta también nos habla acerca de José, porque no podía existir una María sin un José. Debemos recordar lo que Pablo nos dijo hace un momento, lo leímos atrás, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Para que Dios pudiera encarnarse en nuestro mundo, es decir, tomar forma en nuestro mundo, tenía que existir María, como les decía, sí, pero también tenía que existir José. ¿Por qué? Bueno,
Porque si María hubiera quedado embarazada por concepción del Espíritu Santo, como tal, pero ella no hubiera estado comprometida con ningún varón, ¿sabe cuál era el destino que le esperaba a María? Morir apedreada. Entonces, para que María pudiera concebir del Espíritu Santo al Señor Jesús, María tenía que estar comprometida. Entonces, como les decía, para que el Señor Jesús, para que Dios pudiera encarnarse en la tierra, tenía que existir María, sí, pero también tenía que existir José. Entonces, para que el Señor Jesús pudiera estar en este mundo bajo la ley como tal, era necesario el tiempo correcto, sí, las circunstancias correctas, sí, pero también las personas correctas. Reitero, tanto José como María. Y entonces surge una pregunta que quisiera hacerles en esta mañana. ¿Qué tanto sabemos de José y qué tanto sabemos de María? Y es que lo cierto es que en la cultura o en la formación cristiana de las iglesias como tal evangélicas, solemos tener cierto, ¿cómo llamarle? Dejar de lado cierto temor, cierto escozor por estos personajes, sobre todo por la fuerte conexión idolátrica que tienen otras denominaciones también cristianas, donde ellos adoran a María y tienen figuras de ella y la presentan como la reina del cielo, como aquella que es la intercesora entre Dios y los hombres, y muchas ideas que son completamente erróneas. Entonces, como estas denominaciones o estas personas tienen ese pensamiento, nosotros ¿qué hacemos? Tomamos la idea completamente contraria y no le damos quizá la importancia que tiene, no hablamos de María, no mencionamos a José, porque nos da cierto escozor, cierto temor, por eso es que no hablamos mucho de ellos. Sin embargo, y dejando de lado ese enfoque erróneo, haríamos bien en conocer qué podemos aprender de estos dos personajes. Después de todo, esta pareja, José y María, posiblemente fueron quienes compartieron más tiempo con el Señor Jesús cuando Él estuvo aquí en la tierra. Así que seguramente algo podemos aprenderle a José y algo podríamos aprenderle a María. Y es que una frase que se dice con regularidad, sobre todo para los padres primerizos, que yo he escuchado en muchas ocasiones, es: nadie está preparado para ser padre, o nadie está preparado para ser madre. Seguramente alguna vez se la dijeron a usted, o usted la dijo, y eso es una realidad, eso es verdad. ¿Quién de aquí estuvo preparado para recibir a su primer hijo? Quiero ver su mano. ¿Quién, cuando nació su primer hijo o hija, estaba completamente listo y preparado? Yo creo que nadie. ¿Y quién entonces estaría preparado para ser padre o madre del Dios viviente encarnado en un pequeño? ¿Se imagina? ¿Cuál era la responsabilidad? ¿Qué tenían que hacer? ¿Qué tenían que pensar? ¿Se imagina estos dos muchachitos? Tanto José como María, ¿cuál era el grado de responsabilidad que tenían en sus manos? Y se considera que María, al momento de quedar embarazada, cuando ella estaba comprometida con José, sería una jovencita de no más de entre 17 y 18 años de edad. Era prácticamente, para nuestros estándares actuales, una niña. Era bastante joven. ¿Por qué? Porque en ese entonces, en esa época, las mujeres se comprometían para casarse a esa edad. Entonces, la María que nosotros encontramos en la Biblia, de la cual leemos el relato acerca del nacimiento del Señor Jesús, hacía un par de años que había dejado la pubertad, ciertamente, seguramente todavía tenía granos en la cara y todavía tenía mucho camino que recorrer y mucho que aprender, pero ella, esta mujer, esta María, es a la cual el Señor elige para darle esa tarea. Por otro lado, a José, algunos lo mencionan como que podría ser un hombre más grande, de mayor edad. Incluso algunos mencionan que él era viudo o que ya era anciano. Pero la Biblia no nos dice nada de esto, y creo que son datos importantes que si fueran reales, la Biblia lo mencionaría. Pero usando un poco de lógica, hermanos, ¿podría un hombre ya anciano, como muchos dicen, que era José, un hombre ya grande, de casi 90 años, mencionan algunos, pero podría un hombre ya de esa edad, ya anciano, hacer el viaje que tenían que hacer desde Nazaret hasta Belén? Sería difícil.
No solamente desde Nazaret hasta Belén, sino que la Biblia también nos narra que después de estar en ese lugar tuvieron que salir rápidamente y moverse hasta Egipto. Un hombre de 90 años podría hacer ese viaje con rapidez, con soltura. ¿Escogería a Dios a un hombre ya anciano que quizá no podría valerse por sí mismo para cuidar a María y a posteriori a su hijo Jesús aquí en la tierra? No suena lógico. Y no, porque lo más probable, lo más posible, es que José fuera también joven igual que María, tal vez un par de años más, 5 años más grande que ella, pero no más de eso, entre 20 y 25 años tal vez. José también era un hombre joven, así como María era una jovencita. Y es esta pareja de muchachitos inexpertos, podríamos decir, que va a recaer la tarea más grande e importante que un ser humano ha tenido jamás en la tierra: ser padres de Dios encarnado. Y seamos honestos, si la elección hubiera recaído de alguna manera en nuestras manos, si nosotros hubiéramos tenido que elegir quién iba a ser el padre del Señor Jesús aquí en la tierra, nosotros habríamos elegido a personas, primero que nada, poderosas, que tuvieran cierto rango, cierto poder, cierta autoridad. También habríamos elegido a personas preparadas, con muchos años de estudio, preparación, formación, una vocación religiosa intachable y una inclinación espiritual sin precedentes. Nosotros habríamos escogido eso, lo mejor de lo mejor, la crème de la crème, dirían por ahí. Nosotros habríamos pensado en elegir a eso. No obstante, Dios elige a estos inexpertos padres primerizos, a José y a María, sin dinero, sin preparación, sin ninguna aparente cualidad especial. Imagínense, solamente José hace el viaje a Belén y ni siquiera se le ocurre hacer reservación, caray. Imagínense lo inexpertos que eran. Se le ocurre hacer el viaje con una mujer embarazada a días de dar a luz. Muy prudentes que digamos no eran. Eran muchachitos inexpertos, reitero, pero Dios elige a este José y Dios elige a esta María, estos jovencitos que posiblemente nosotros ni por la cabeza pensaríamos en elegir, para darnos una lección. ¿Y cuál es esa lección? Usted la va a poder encontrar en 1 Corintios 20, 27 y 28, y dice: Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Así que el Señor elige a estos jovencitos, a estos inexpertos, a estos muchachitos, para decirnos que no depende de nosotros, que el Señor va a elegir a quien Él quiera, y el Señor va a capacitar a quien Él quiera, y el Señor va a apoyar y a bendecir a quien Él quiera, porque es su soberana voluntad. Así que, ya que Dios eligió y usó a estos dos jóvenes para llevar a cabo su plan de redención, de nuevo la pregunta: ¿qué podemos aprender de ellos? Y es precisamente en esta mañana que vamos a revisar y aprender algunos puntos claves de la vida de María y de la vida de José que nos pueden ayudar en nuestro caminar como creyentes. Y vamos a comenzar primero con María, como dicen primero las damas. Así que vamos a hablar lo primero de María, y debemos recordar que María fue, si algo debemos recordar en esta mañana, es que María fue una mujer obediente. La primera vez que aparece María en el relato bíblico, en la Biblia como tal, es cuando se le comunica, o cuando Dios le comunica por medio del ángel Gabriel, que ella va a concebir al Hijo de Dios. Es la primera aparición que se nos da acerca de María. Eso lo va a encontrar usted en Lucas 1:31, si gusta tenerlo ahí en su Biblia. Lucas 1:31 dice: el ángel Gabriel le dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este es Gabriel hablando con María, y esa es la primera vez que encontramos a María en el relato bíblico. No hay ninguna mención anterior. No se nos dice cómo era su vida, no se nos dice que María fuera una mujer intachable o inmaculada o de méritos sobrenaturales o perfecta en todos sus caminos. No, solamente se nos presenta a María, que era una mujer común, una joven común, sin mérito alguno, por obras o por acciones, pero que fue elegida por Dios. Por la gracia soberana de Dios, María es elegida. No obstante, sí hay algunas cualidades que podemos destacar en la vida de María, y lo podemos encontrar aquí precisamente en este primer encuentro que tiene María con Dios.
Si tiene ya ahí en su Biblia Lucas 1, vamos a leer el versículo 34 y 35 y dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Estamos hablando de que ella iba a quedar embarazada. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y un poquito más adelante, en el versículo 38, ya casi cuando te está terminando la conversación de María con el ángel, versículo 38 dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y en estos pocos renglones que acabamos de leer, podemos comenzar a ver algunas de las virtudes que esta joven tenía, que esta joven que Dios eligió tenía. Y yo quiero compartir en esta mañana tres cualidades de carácter que encontramos en María. La primera es que María fue una mujer de fe. Segundo, María fue una mujer dispuesta a servir. Y tercero, María fue una mujer confiada en Dios. Vamos a ver lo primero. María fue una mujer de fe. Luego de recibir la noticia del milagro que iba a suceder, que ella iba a quedar embarazada por medio de Dios, María presenta una duda válida delante del Señor. Ella le pregunta: ¿cómo será eso? Porque recordemos que María, a pesar de que ya estaba comprometida con José, ella no había consumado su compromiso. Ella misma presenta la imposibilidad de poder tener un hijo. Ella dice: bueno, ¿esto cómo va a ser? Porque yo soy virgen, dice María. Sin embargo, el ángel le declara que todo esto será de manera sobrenatural. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, dice el ángel Gabriel, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y sí, el ángel le da una respuesta: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, esto que acabamos de leer. Pero siendo honestos, no dice mucho la respuesta del ángel. No se pone a explicarle cómo iba a suceder, ni cómo iba a pasar, ni cómo iban a ser las cosas. No le dice el cómo, ni el por qué, ni los detalles, ni los pormenores. Pero María no insiste. Ella pregunta, el ángel responde, y ella no insiste, porque ella entiende que este asunto es un asunto que es más grande que ella, y que lo que se requiere de ella en ese momento es fe. Lo que se requiere de ella en ese momento es que tenga fe en las palabras que Dios le está diciendo por medio del ángel Gabriel. Y muchas veces nosotros también nos vamos a encontrar en situaciones obviamente menores, no como la situación de María, pero en situaciones delante de Dios, situaciones menores. Y aún así nosotros queremos que Dios nos responda el cómo, el por qué, el dónde, el cuándo, con quién, para qué. Que Dios nos diga todos los detalles, que nos conteste todas las preguntas, antes de que siquiera demos el primer paso. Si tú no me dices, si tú no me explicas el cómo, el por qué, para qué, con quién, cómo, dónde, si tú no me das todo, los pormenores, entonces no lo hago, decimos nosotros. Entonces aquí tenemos un ejemplo en la vida de María. María fue una mujer de fe. ¿Cree usted que entendió a cabalidad María cuando el ángel le respondió que iba a ser por medio del Espíritu y que iba a ser cubierta por la sombra del Altísimo? ¿Cree usted que entendió María del todo? Posiblemente no. Y entonces dijo: no, a mí me explicas bien y vemos y razonamos los términos y firmamos un contrato, o no hacemos el trato. No, María dijo: está bien. Muchos de nosotros tenemos que aprender esto. Tenemos que aprender a ser hombres y mujeres de fe como María. Porque muchas veces olvidamos que lo primero que se necesita cuando caminamos con Dios es precisamente eso: fe. En un versículo que ya tendríamos que sabernos de memoria, hermanos, Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice lo siguiente: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esta es la definición de la fe. Y un poquito más adelante en el versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si nosotros no empezamos a tener fe en el Señor, va a ser imposible que agrademos a Dios. En esta sencilla acción de fe, María nos muestra y nos recuerda la importancia de tener fe en la vida del creyente. Y seguramente, como les decía, ella no entendió cómo iban a suceder las cosas. Ella no comprendió a cabalidad cómo iba a hacer esto, de que ella iba a concebir un hijo. Pero eso no importó para ella. Ella simplemente tuvo fe.
La segunda cualidad que encontramos en esta mujer María es que ella fue una mujer dispuesta a servir. En Lucas 1:38, la primera parte dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor. Y esta es una frase sencilla, fácil de decir, pero complicada para hacerla. Y es que aceptar la voluntad de Dios, declararse realmente siervo o sierva del Señor, requiere compromiso y requiere sacrificios. En el caso de María, ella sabía que ahora su vida corría peligro, porque ella iba a ser marcada, ella iba a ser señalada, la gente iba a cuestionar cómo es que estaba embarazada. Ella sabía realmente que José, su prometido, o alguno de los miembros de la familia de él o de ella podrían descubrirla y acusarla de algún pecado y llevarla fuera de la ciudad y matarla, apedreándola. Cualquier plan, cualquier idea, cualquier futuro o sueño que ella tuviera junto con su prometido José, debería ahora ser desechado, porque había recibido una encomienda, una tarea no solicitada, y ella había aceptado, como lo que acabamos de leer: he aquí la sierva del Señor. Y todos sus sueños, todos sus planes, todo lo que ella tenía pensado quizá en su cabeza, ahora tenía que ser puesto de lado. ¿Y cómo le fue a María en eso de declararse sierva del Señor? ¿Cómo le fue? Porque a veces nosotros pensamos: sí, yo quiero ser siervo o sierva del Señor, porque suena bonito, porque imaginamos una situación glamorosa donde toda la gente aplaude, donde todos nos admiran, donde todo es simplemente cosas lindas, cosas bonitas, pero no sucede así realmente. ¿Cómo le fue, reitero, a María en eso de declararse sierva del Señor? Bueno, algunos puntos de cómo le fue son estos. Por un momento, su prometido pensó en dejarla, José. La Biblia nos dice que cuando José se entera que María estaba embarazada, pensó José en dejar a María. Después, eso no sucedió, pero después tuvo que pasar años en Egipto escondiéndose, en otro país, en otro lugar, fuera de su zona de confort. Ella tuvo que irse a Egipto y vivir ahí escondida. Después, años más adelante, Jesús como hijo. ¿Imagina usted al Señor Jesús como hijo? Seguramente le causó en más de una ocasión un susto, incertidumbre, le dejó más preguntas que respuestas. ¿Estaré haciendo bien las cosas? ¿Le estaré educando bien? ¿Le estaré enseñando bien? ¿Realmente estoy haciendo lo correcto con este niño? Solamente como ejemplo, acuérdese de lo que encontramos del Señor Jesús cuando fueron en cierta ocasión al templo cuando Él tenía 12 años. Dice que cuando van al templo, como era costumbre de la familia cada año, después de hacer su visita en el templo, como iban en caravana por cuestiones de seguridad, la familia y los amigos regresan a su lugar de origen, y algunos días después, pensando que Jesús estaba con amigos o con familiares en la caravana, comienzan a buscarlo y se dan cuenta que Jesús no estaba. ¿Se imagina usted como madre, como padre, encontrarse a 2 o 3 días de camino y darte cuenta que no está tu hijo entre la gente, entre la caravana? Me imagino que el corazón de María lo tenía en la garganta. Imagine usted tan solo la escena: creí, José, que estaba contigo. Y José le dice a María: pues yo pensé que estaba contigo. Y tienen que regresar los dos a Jerusalén a buscar al niño Jesús como tal, al templo, y dice que ahí lo encuentran junto con los sacerdotes. Y nosotros leemos la historia y suena hasta poética, sí, y entonces los sacerdotes se admiraban por la doctrina que presentaba, sí, pero ¿cómo estaría María como madre? ¿Cómo estaría José como padre en el camino pensando que esté bien, Dios, por favor, que Jesús esté bien, que lo podamos encontrar, que no le haya pasado nada? Seguramente como madre o como padre José tuvieron muchos momentos difíciles a lo largo de su vida. Tuvo que, regresando a María, también tuvo que ver cómo su hijo, en este caso el Señor Jesús, era tachado como loco cuando inicia su ministerio. Y finalmente, al declararse sierva del Señor, tuvo que ver cómo su hijo, su amado Jesús, su primer hijo, su primogénito, era crucificado, era puesto en una cruz. Y la Biblia nos relata que ella fue todo el tiempo junto con él, viendo todo lo que pasaba. ¿Se imagina si el Señor Jesús ciertamente estaba desgarrado en la cruz? María, su madre, que estaba a los pies, tenía también el corazón desgarrado por lo que le estaba pasando a su hijo. Esa es la forma en la que le fue a María al declararse sierva del Señor, porque muchas veces nosotros somos prestos en decir al Señor: te seguiré, o voy a hacer, o me voy a comprometer. Pero
pensamos realmente en lo que cuesta comprometerse con el Señor. No pensamos realmente en el precio que debemos pagar para ser siervos del Señor. María fue una mujer dispuesta a servir, sí, y pagó el precio necesario también. Y no fue una tarea sencilla, y no es algo que podamos hacer si no tenemos ayuda de Dios. Algún tiempo después, el Señor Jesús diría estas palabras en Lucas 14, versículo 27 y 29. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo necesario para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Y esta parábola, esta enseñanza está precisamente hablando acerca del costo de seguir al Señor. Y el Señor utiliza este ejemplo para decirle, miren ustedes, antes de decir, Señor te seguiré, Señor te voy a servir, Señor voy a ser un siervo, una sierva tuya. Antes de que digan eso, de aquí en estas palabras dice el Señor, pónganse a pensar, ¿no? Pónganse a pensar si van a pagar el precio de lo que están diciendo. Pónganse a pensar si realmente van a poder hacer lo que están diciendo. Y si no pueden, entonces no lo digan. ¿Quieren servir al Señor? Si la respuesta es sí, antes tenemos que hacernos una pregunta más. ¿Estoy dispuesto a pagar el precio? Y cada uno debe responder esa pregunta. El tercer punto que vemos en la vida de María es que ella era una mujer confiada en Dios. Y también ahí mismo en Lucas 1:38, la segunda parte, después de que ella está hablando con el ángel, dice, hágase conmigo conforme a tu palabra. Eso es lo que dice aquí María. Y en un tiempo, en una época donde en la iglesia, donde en el cristianismo moderno, lo de moda, lo de hoy es pactar, es declarar, arrebatar, es incluso llegar a herejías como decirle a Dios que no aceptamos un no por respuesta, ¿no? En el día que nosotros estamos escuchando ese tipo de herejías, no cabe duda que las palabras de María son más necesarias que nunca. Sí, el relato nos dice que ella recibió la promesa más grande que nadie jamás ha recibido, que ella sería la madre del Hijo de Dios en la tierra. El mismo ángel Gabriel se lo dice de esta manera en Lucas 1:28. Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, le dice Gabriel. Pero al irse el ángel Gabriel, María no tiene todas las respuestas, no tiene nada asegurado, no hay nada resuelto en la vida de María. No hay certeza de que todo le va a ir bien, no hay pactos, no hay decretos, no hay bendiciones arrebatadas del cielo. No, lo único que hay son palabras, ¿okay?, de que Dios va a cumplir una promesa que le ha hecho, sí, pero no hay nada más. Y entonces lo único que le queda a María decir es, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y esto realmente son palabras que nosotros como hijos de Dios tendríamos que aprender a decirlos desde lo más profundo de nuestro corazón. Hágase conmigo conforme a tu palabra. María era una mujer que confiaba en Dios y nosotros haríamos bien en imitar su ejemplo. Y yo tengo una pregunta más. ¿Sería esta la única vez que María dijo estas palabras? Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y no lo sé, la Biblia no nos dice más, pero yo pienso que no. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque 30 y algo de años después de esto que sucedió, encontramos en la Biblia a Jesús, el hijo que ella educó, o al Hijo de Dios que ella educó como su hijo. Y estando el Señor Jesús ante la prueba más grande que ha enfrentado en toda su vida, ¿sabe cuál fue la oración del Señor Jesús? La misma que su madre 30 y tantos años antes. Lucas 22, 41, 42 dice, y puesto de rodillas oró, este es el Señor Jesús, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. El Señor Jesús dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. María dice, hágase conmigo conforme a tu palabra. La oración es un tanto distinta, pero el significado es el mismo. Tenemos que aprender a someternos a la voluntad de Dios Padre. Ese es el significado. Y usted no enseña a sus hijos, o a su familia, o a su esposo, o a su esposa, a confiar en Dios simplemente diciéndoles, tienes que confiar en Dios.
No, la confianza en Dios se enseña con el ejemplo, se demuestra no solamente con decirlo, sino con hacerlo, con vivirlo. Y no estoy diciendo que así haya pasado, no estoy diciendo que el Señor Jesús aprendió esta oración de su madre, no sé si así pasó, pero no me sorprendería saber que así fue, que el Señor Jesús, el mismísimo Hijo de Dios, aprendió a aceptar la voluntad del Padre, aprendió a someterse a la voluntad de Dios Padre, al escuchar constantemente, quizá por las noches, la oración de su madre antes de irse a dormir. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y ahí Jesús escuchó esa oración hasta que también fue real en su vida. 3 cosas que podemos aprender de María: que ella fue una mujer de fe, que ella fue una mujer dispuesta a servir y que fue una mujer confiada en Dios. Pero pasemos ahora con José. También tenemos, les decía, José, y aunque la Biblia nos dice poco de este hombre, se nos presenta como el prometido de María. Es quien la lleva a Belén, luego a Egipto, luego de nuevo a Israel, y más específicamente, la lleva a Nazaret, y después de eso solamente se menciona una vez más en la visita que hacen al templo a Jerusalén, que ya comentábamos. Y cuando el Señor Jesús inicia su ministerio, no se hace mención de José, ya no se habla de José. Por alguna razón José ya no está. Y dicen los que saben que es porque posiblemente ya para esa época donde el Señor Jesús había iniciado su ministerio, es que José ya había fallecido. José ya había muerto para ese entonces. Entonces, ¿qué podemos aprender de este hombre que fungió como padre adoptivo del Señor Jesús? ¿Cuáles son las lecciones de carácter? ¿Cuáles son las virtudes que podemos encontrar en este José? Bueno, quisiera también mencionar 3 en esta mañana. La primera que vamos a encontrar en la vida de José es que la Biblia nos dice, de hecho, que José era un hombre justo. Y esto lo vamos a encontrar en Mateo, capítulo 1, versículo del 18 al 20. Y vamos a leerlo. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y es interesante, aquí me llama la atención cómo el evangelista Mateo, quien escribe estas líneas, menciona que José era justo. ¿Y por qué me llama la atención? Bueno, porque con toda certeza Mateo, el que está escribiendo este evangelio, no conoció a José. Seguramente Mateo no tuvo el placer de conocer a José cara a cara, no lo conoció. Pero no obstante, la característica que destaca el evangelista Mateo de José es que José era un hombre justo. ¿Y cómo sabía Mateo que José era un hombre justo? No lo sé. Tal vez María, su esposa, la madre del Señor, le comentó a Mateo en sus recuerdos, en sus memorias, que José su esposo fue un hombre justo. Tal vez alguno de los hermanos del Señor Jesús, porque también debemos recordar que el Señor tuvo varios hermanos, y estos hermanos posiblemente conocieron a Mateo. En algunas de sus memorias también le mencionaron a Mateo: nuestro padre José fue un hombre justo. O incluso el mismo Señor Jesús, en el tiempo que estuvo con Mateo, en los años de su ministerio, en algún momento contó algunas historias de su padre adoptivo, de su padre José, y le dijo a Mateo y a los discípulos: mi padre fue o era un hombre justo. No sabemos con certeza quién transmitió esta información en el relato de que José era un hombre justo, pero sí podemos leer que se le recuerda, reitero, como un hombre justo. Si usted va a un cementerio, porque sé que no es un lugar bonito para ir, nadie dice: bueno, terminando el domingo me voy al cementerio para poder hacer ahí una carne. Nadie piensa de esa manera, pero bueno, si usted en algún punto visita un cementerio, un panteón, usted se va a dar cuenta que estos lugares están llenos de lápidas que dicen: fue un padre amoroso, fue un esposo o una esposa amada, fue una esposa devota. Pero siendo honestos, ¿cuántas veces cuando leemos esas lápidas encontramos: fue un hombre justo o fue una mujer justa? No es una característica que le asignemos de manera regular a las personas. No digo que no lo sean, pero no es una característica con la que podamos o solemos recordar a las personas. Pero a José se le recuerda como un hombre justo.
Y la palabra que se utiliza para describir a José, debemos recordar que la Biblia fue escrita originalmente en griego, y la palabra que se utiliza aquí en griego es la palabra dikaios, que tiene como traducción literal, es una persona recta que obedece la ley, una persona justa. ¿Y qué decía la ley sobre las mujeres comprometidas que eran encontradas embarazadas? ¿Qué mencionaba la ley? Bueno, si usted quiere leerlo con más tranquilidad, anote Deuteronomio 22. Usted puede leer todo el capítulo y ahí nos da una explicación de qué se tenía que hacer en esas situaciones. Pero yo le voy a dar solamente el resumen. Deuteronomio 22, el resumen es que si una mujer comprometida era encontrada, que había estado ya, o era encontrada embarazada, lo que se tenía que hacer es que se debía sacar de la ciudad y tenía que morir apedreada. Esa era la ley, eso era lo que tenía que hacerse. Por lo tanto, José estaba en su derecho de denunciar a María cuando él se entera de que su prometida, su futura esposa, está embarazada. Cuando él se entera de esto, él estaba en el derecho de denunciar a María para que la sacaran de la ciudad y la apedrearan, pero no lo hace. Y dicho sea de paso, no solemos pensar o hablar mucho de esto, pero las marcas están aquí en el relato, los indicios los podemos leer aquí. Y lo que sucede es que José y María no solamente eran un buen equipo. José y María no es que eran una pareja de compañeros en una tarea que se les había asignado. No es que eran un dúo dinámico que se ayudaba el uno al otro. No solemos hablarlo ni solemos mencionarlo mucho en las predicaciones, pero estos jóvenes prometidos, José y María, que ya estaban a punto de casarse, seguramente se amaban. José amaba a María y María amaba a José. Y es en ese amor que este hombre, José, este hombre justo, decide romper el compromiso, como nos dice la Biblia, en secreto, sin que nadie se entere. Él no quiere que la ciudad, que los vecinos, que la familia se entere. ¿Por qué? Porque no quería avergonzar a María por un lado, y por otro lado quería de alguna manera intentar salvarle la vida a María. ¿Por qué? Porque la amaba. No mencionamos mucho estas cuestiones de amor a veces en la iglesia o en el púlpito, pero es real. José amaba a María y María amaba a José. Y alguno podría decir, bueno, pero hacer esto de romper el compromiso en secreto, ¿no sería como romper la ley? Y acabas de decir que José era un hombre justo porque obedecía la ley. Y si lo hace en secreto, ¿no era como romper la ley, podríamos pensar? Bueno, veamos qué dice la ley, pero ahora vamos a revisar el resumen de la ley, que coincidentemente, ¿sabe quién hizo el resumen de la ley? Algunos años después, el hijo adoptivo de José, Jesús, el Señor Jesús, hizo un resumen muy claro y específico de toda la ley y los profetas. Usted lo puede encontrar en Mateo 22, del 37 al 40. Unas personas se le acercaron a Jesús, reitero, el hijo adoptivo de José, y le preguntaron, bueno, ¿cuál es el resumen de la ley? Y lo leemos de esta manera. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y quiero que nos enfoquemos en el segundo mandamiento, en el segundo resumen. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y José, al intentar de alguna manera salvar la vida de María, rompiendo el compromiso en secreto, está demostrando amor por su prójimo. Está, en otras palabras, está cumpliendo la ley. Y de esta manera, al cumplir la ley, está demostrando que en ese sentido José precisamente era una persona, era un hombre justo. José era un hombre justo. El segundo punto que podemos ver en la vida de José es que también era un hombre obediente. Esto lo va a encontrar usted en Mateo 2, versículo 13 y 14, y dice, después que partieron ellos, esto que vamos a leer sucede después de que ya hubiera nacido el Señor Jesús, se fueron a Belén al censo que tenían que ir, estuvieron ahí durante un tiempo, y la Biblia nos dice que un rey malvado llamado Herodes se entera que el Mesías había nacido porque los magos se lo habían anunciado. Y cuando Herodes se entera, manda a llamar a sus sabios y les dice, bueno, investíguenme dónde y cuándo es que ha nacido este Mesías, este rey enviado, dice Herodes. Y estas personas le investigan y le dan un rango de edad. Le dicen, mira, si el Mesías ha nacido, tiene que tener cierto rango de edad.
Y entonces Herodes lo que hace es que manda a sus hombres a las ciudades cercanas para que maten a todos los niños de ese rango de edad para evitar que el Mesías llegara. Este es el resumen de lo que sucedió. Y mientras todo esto está aconteciendo, la Biblia nos dice en Mateo 2, 13, 14, capítulo 2, versículo 13 y 14 lo siguiente: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y yo no sé ustedes, pero a mí, si un ángel viene de noche y me dice que tengo que hacer algo, yo actúo al otro día en la mañana, ¿no? No sé ustedes, pero sí, está bien, ya escuché, entendí el mensaje, mañana lo hago, ¿no? Déjame terminar mi sueño, déjame dormir tranquilo, déjame descansar y ya mañana pongo en acción lo que me estás diciendo. ¿Se imagina si José hubiera sido así? El Señor Jesús habría muerto. Pero no, aquí la Biblia nos dice que José era un hombre obediente, y no solamente era obediente, sino que era un hombre de acción. Era presto para escuchar, rápido para actuar, diligente para obedecer. José no solamente escuchó la voz del ángel, sino que imagine usted la escena, tal vez a las 12 de la noche, 1 o 2 de la mañana, el ángel hablándole a José que tenían que salir porque la vida del niño corría peligro, y entonces José se levanta de golpe y le dice a María: María, tenemos que movernos, tenemos que irnos, empaca las cosas, toma al niño y vámonos de la ciudad. Y esto lo tienen que hacer quizá entre 12 de la noche, 2 o 3 de la mañana, y tal vez María, ¿qué le diría a José? José, tranquilo, vamos a tomar las cosas con calma, vamos a empacar bien y mañana nos vamos en un horario más prudente. José, por favor, piensa, en la calle no hay nadie. Pero ¿qué es lo que hace José? José dice: no, he recibido la instrucción y tengo que obedecer de manera presta, de manera rápida. ¿Y qué gana José por obedecer a Dios? Bueno, José, por obedecer a Dios, gana primero que nada la responsabilidad de un hijo que no era suyo. En segundo lugar, gana un viaje express a Egipto. Ojo, el curso de egipcio no está incluido en el viaje, tiene que aprenderlo por su cuenta. Gana también el trabajo de cuidarse las espaldas por varios años, porque estaban buscando al Señor Jesús para matarlo. Porque muchas veces obedecer a Dios es enemistarse con el mundo, es ir en contra de la corriente, es ser contrario a las costumbres que el mundo acepta. Eso es obedecer a Dios. Y José nos enseña que debemos obedecer, sí. También nos deja en claro que debemos obedecer de manera expedita, es decir, de manera inmediata. Y también nos dice que debemos obedecer a toda costa, cueste lo que cueste. José se tuvo que ir a otro país, a Egipto, vivir ahí, conseguir ahí quizá un empleo, aprender el idioma, y finalmente, después de muchos años, pudo regresar a su hogar con sus parientes, a su familia. Porque seguir al Señor no es cosa fácil. Usted puede leer esto en la Biblia. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. A manera de resumen, podríamos decir que este versículo nos está diciendo que tenemos que obedecer a Dios. ¿Sabe quién escribió esto? Un hombre que se llamaba Santiago. Usted puede encontrar este versículo, Santiago 1:22. ¿Y quién era Santiago? Bueno, para los que no sepan, Santiago se le conoce como el hermano del Señor, porque el Señor Jesús tuvo más hermanos, es decir, José y María, después de que el Señor nació, tuvieron más hijos. Y uno de esos hijos es ese Santiago. Y este Santiago, les decía, fue hermano del Señor y también en consecuencia fue hijo ¿de quién? De José. Y yo me imagino aquí a Santiago escribiendo: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que poner en práctica, de lo contrario solamente se engañan a sí mismos. Y mientras Santiago está escribiendo, yo no sé, pero a lo mejor se está acordando de alguien. ¿Sabe de quién? De su papá, José, que les enseñó a él, Santiago, y a Jesús, su hermano, y al resto de sus hermanos a obedecer a Dios.
Porque ese es el ejemplo que les dejó José a Jesús, a Santiago y al resto de sus hermanos. La última virtud que podemos encontrar en la vida de José es que también era un hombre devoto. Y la palabra devoto significa alguien que cumple las prácticas propias de una religión, alguien que cumple las prácticas de una religión. Y esto no quiero que lo tomen como algo negativo, sino al contrario, es decir, la característica de ser devoto es algo bueno, es algo positivo, es decir, alguien que realmente cumple con lo que se requiere. Y José era un hombre devoto. La Biblia nos habla también acerca del Señor Jesús, que él era un judío devoto. Él obedecía la ley, él guardaba las fiestas, asistía al templo cuando la ley lo requería, oraba, ayunaba, guardaba las ordenanzas de la ley de Moisés. De hecho, el mismo Jesús lo dice en Mateo 5:17, no piensen que he venido para abrogar la ley y los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Es decir, el Señor era un judío devoto en cuanto a la ley de Moisés. Y la pregunta ahora sería, ¿de dónde aprendió el Señor Jesús esa devoción? Y algunos podrían decir, la respuesta fácil es, bueno, es que Jesús era hijo de Dios. Nadie tuvo que enseñarle. Pero eso no es verdad. El Señor Jesús, la Biblia nos dice que nació, creció y aprendió como cualquier persona, como cualquiera de nosotros. Y José y María, sus padres, como cualquier pareja, como cualquier padre, tuvieron que enseñarle a hablar, tuvieron que enseñarle a comer, tuvieron que enseñarle a caminar. Y en el punto que estamos viendo, también tuvieron que enseñarle acerca de la devoción a Dios, de la devoción al Señor. Y cuando nosotros vemos al Señor Jesús con esa devoción, simplemente es un reflejo de lo que Él aprendió en casa. Les voy a dar solamente dos ejemplos de lo que la Biblia nos habla de la devoción que José tenía y presentaba acerca de la ley de Dios. El primero está en Lucas 2, 22, 23, dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, esto es cuando el Señor Jesús nació, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y en este relato, Lucas 2, 22, 23, nos habla de cómo José, después de que se cumplieron los días cuando el Señor Jesús nació, lo llevó al templo para presentarlo delante del Señor. ¿Por qué? Porque para José la ley de Dios era cosa seria. Otro ejemplo, Lucas 2, 41 y 42. Iban sus padres, es decir, los padres del Señor Jesús, todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y aquí nos deja entrever que José, cada año, conforme a la ley mandaba, subían al templo a la fiesta de la Pascua. ¿Por qué? Porque reitero, porque para José la ley era cosa seria. Con solo estos dos sencillos ejemplos, podemos mostrar que José no tomaba la ley a la ligera. José era un hombre piadoso, era un hombre que obedecía la ley y transmitió esa devoción a su hijo adoptivo, al Señor Jesús. Y uno de los versículos más famosos que nos hablan acerca de la educación de los hijos es Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Tristemente, los padres suelen pensar que instruir al niño en su camino es traerlos de vez en cuando los domingos a la iglesia, que escuchen 2, 3 mensajes, que medio canten 2, 3 alabanzas, y luego después de eso es instruir al niño en el camino. Tristemente también veo, por ejemplo, a muchos jóvenes, a veces también en nuestra iglesia, que no tienen un conocimiento bíblico o que tienen un conocimiento bíblico muy limitado. No conocen la Biblia, no saben las historias que hay en la Biblia, no ubican a los personajes, no ubican versículos clave. Hace tiempo aquí en la iglesia una madre se me acercó y me dijo que había notado estos problemas en su hijo, que no se sabía los libros, que no conocía las historias. Me dijo básicamente esto. Y entonces me preguntó, ¿qué está haciendo o qué les está enseñando el líder de jóvenes a los jóvenes? Esa fue su pregunta. Y bueno, la respuesta es que ese conocimiento de la Biblia, de la relación con el Señor, esa devoción, no es trabajo de un líder de jóvenes, o de un maestro, o de un pastor, de una escuela dominical. Instruir al niño en el camino del Señor es el trabajo de los padres.
Deuteronomio 6:9, el Señor está diciendo aquí, nos da una manera en la que los padres tienen que transmitir esa devoción por el Señor. Dice, y estas palabras, lo que encontramos en la Biblia, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Pero muchas veces los padres dicen, bueno, las cosas de la iglesia en la iglesia los domingos. Aquí, pues a veces leemos la Biblia, a veces mencionamos algo, a veces escuchamos música que edifica, pero las cosas de la iglesia en la iglesia, saliendo de la iglesia, es otra cosa. No instruyen a los niños en el camino, pero quieren hijos devotos, pero quieren hijos cristianos. Es completamente ridículo esperar algo y no trabajar por ello. ¿Quieres tener hijos devotos a Dios? Comienza tú siendo un hombre o una mujer devota a Dios. Eso es lo primero. Ya para terminar, José y María, una pareja que recibió la más grande tarea de todos los tiempos. ¿Fueron perfectos? Probablemente no. Seguramente habrán tenido errores, tuvieron temores en el camino, tuvieron dudas. Tal vez se enojaron o cuestionaron a Dios lo que les estaba pasando. Incluso en más de una ocasión habrán querido tirar la toalla, dejar las cosas de lado, pero no lo hicieron. Y en su ejemplo nosotros podemos tomar que debemos aprender a ser hombres y mujeres de fe. Que ellos fueron una pareja dispuestos a servir, que ellos fueron personas que confiaban en Dios, que ellos fueron un hombre y una mujer justos, que fueron jóvenes obedientes y que ellos fueron un matrimonio devoto al Señor. Con todo, estas cualidades y virtudes no las mencionamos en esta mañana para alabar a José y a María de ninguna manera. No, las hablamos y las ponemos como ejemplo y hacemos mención de ellas como características dignas de ser imitadas por los que son seguidores del Señor. Sin olvidar que toda la gloria, toda la honra, todo el reconocimiento es para Dios. Como dice el evangelista Juan en el capítulo 15 de su evangelio, versículos 16 y 17, no me elegisteis vosotros a mí, dice el Señor, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. El Señor dice, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. No me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Así como el Señor eligió a José, a María, esta joven pareja, sin aparente virtud alguna, sin ninguna característica especial, sin ninguna cuestión sobrenatural, pero ellos decidieron ser personas de fe, que querían servir, que confiaban en Dios, que fueron justos, que fueron obedientes y que eran devotos al Señor. Si de alguna de estas características pudiéramos echar mano, nuestra vida como creyentes, nuestro caminar como hijos de Dios, sería mucho mejor. Cierra sus ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad de escuchar tu mensaje y por estos ejemplos que nos dejas, como en la vida de María, en la vida de José, jóvenes que fueron devotos a ti, que fueron fieles, que tuvieron fe, que tuvieron confianza, que esperaron en ti conforme a tu palabra y tu voluntad. Y en esta hora te pedimos que nosotros podamos ser como ellos, que podamos seguir su ejemplo. Y ciertamente por nuestras fuerzas, por nuestra voluntad no podemos. Necesitamos tu capacitación, necesitamos tu Espíritu Santo en nuestras vidas que nos ayude a hacerlo y conseguirlo. Y queremos pedirte eso, que tú nos capacites, que tú nos enseñes, que tú nos hagas cada día siervos más útiles, siervos más adecuados, creyentes que tienen estas características dignas de ser imitadas. Sobre todo esto te damos la gloria a ti, te alabamos a ti, te reconocemos a ti como nuestro Señor y Salvador. Y finalmente te pedimos, por favor, en esta tarde, nos lleves con bien a nuestro hogar, bendigas este inicio de semana, por favor, nos protejas en esta semana, en nuestras actividades, y nos guardes con tu poderosa mano. Te lo pedimos, por favor, Señor, en el nombre de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén.